en Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nota esto. Dice, cuando tú ores, no dijo ustedes, habló en singular. Cuando tú ores, entra en tu aposento y ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre te recompensará en público. Esto es lo que ahora enseño. La palabra aposento en la Biblia quiere decir armario o closet. Es un lugar más pequeño que tu dormitorio. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo cuando dice, cuando tú entres en tu armario? Lo que estás diciendo es, si en tu dormitorio no tenés espacio, porque ahí está la familia, porque vive contigo, porque está el esposo, porque está la esposa, necesito que te apartes solo. Y si es necesario, métete en ese armario donde nadie te estorba. No hay ni espacio para moverte. No vas a ir a ningún lado. De aquí no te escapas. Ahí te quedaste. Lo que está diciendo él es, comunión contigo puedo tener en la calle delante de todo el mundo, pero intimidad, entras allí y cerrás la puerta. Pero es un lugar tan pequeño que cerrás la puerta para que no te interrumpan, y allá adentro solo cabes vos, no cabe nadie más. ¿Me estoy explicando? Porque Él quiere entrar en intimidad contigo. Lo otro que veo es, dice, ora a tu Padre que ve en lo secreto, que está en secreto. Ojo, ¿han compartido con ustedes? Alguien dice, mira, te voy a contar algo, pero es un secreto. Entonces no lo contés porque ya no es secreto. Desde el momento que lo contás ya no es secreto. Dice, tu Padre que te oye en secreto te compensará en público. La intimidad es secreta. Es solo uno. Yo me recuerdo que en la primera casa que tuvimos, nuestra sala familiar arriba es abierta, y por ahí pasaban todos mis hijos porque justo es el camino de los cuartos a las gradas. Pero cuando yo estaba adorando a Dios, todos sabían que yo no podía ser interrumpido para nada. ¿Verdad? Para nada. Entonces yo a veces medio abría el ojo y aquellos iban así, ve, para abajo. O cuando se querían salir tal vez sin permiso, decían, aprovechemos que está orando. O sea, tenés que encontrar la manera de vivir tu vida privada, íntima, secreta con el Espíritu Santo. Y Él te va a recompensar ¿en qué? Ahora, la palabra original para recompensarte en público es, dice, te recompensará abiertamente. Porque esto venía de los fariseos, que les gustaba orar en público en las esquinas de las calles, y dice, les digo que ya tienen su recompensa. Porque ustedes lo que buscan es que la gente sepa que oran. Ustedes andan buscando que la gente los vea que oran. No quiere decir que no oremos aquí en público nosotros, pero no estamos buscando que, ¿verdad? Que nos miren. Tú no estás aquí, ojalá esta me mire que estoy orando, ¿ah? Y que vean que como oro, ¿verdad? Por eso cuando la gente a mí me pregunta, pastor, ¿cuánto tiempo usted ora al día? Nunca contesto. ¿Para qué tengo que contestar esa pregunta? No tiene ni sentido. Es más, no tiene ni sentido hacerla. Vos orá ya. Y aquí dice Jesús, ¿cómo? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Secreto. Y Dios te va a recompensar en abiertamente. Quiere decir que si tienes esa vida con el Espíritu Santo bien, en comunión, en secreto, vendrán muchas recompensas públicas. Y la gente va a decir, pero qué bendecido estás, pero qué bendecida estás.
Y tú le vas a poder decir, es que tú no sabes lo que sé yo. ¿Me estoy explicando? La recompensa será que en público. Alguien que venga al piano, si es tan amable. Debemos ser transformados. La palabra de Dios en Romanos 12:2 dice que nosotros seremos transformados por la renovación de nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. ¿De acuerdo? Pero miren el versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué presentamos? ¿Qué presentamos? El cuerpo. ¿Qué se presenta? El cuerpo. El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ahí va a concordarme. Vas a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, para que al final experimentes la voluntad agradable de Dios. Mi mamá decía, agrado. Ay, se sabe en el verso. Es de academia. Agrado quiere. ¿Ya ven? Mi mamá predicaba muy bien. Lo otro que sucede es, cuando entras en privado o en secreto, ahí suceden cosas entre Dios y tú, nada más, nadie más. Ora con tu esposa, ora con tu esposo, ora con tus hijos, lo que querrás, pero una cosa sí es segura: Dios te quiere a solas. Esa intimidad hermosa, preciosa que Dios nos da. Mira, en el Salmo 139, verso 1: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. A ver, digan todos en voz alta: comprender. No se comprende, hombre, no sean necios de querer comprender lo que no se comprende. Es que, pastor, yo no entiendo, ni yo. ¿Qué quieres que haga? Pero yo bebí agua antes de saber que era H2O. Y respiré antes de que me dieran una clase del sistema respiratorio. Yo respiré sin saber que tenía pulmones. Es más, comimos sin tener dientes. Caminamos sin recibir una clase de cómo se camina. Pero tú eres templo del Espíritu Santo. Ahora pon atención a esto. Así como tú interactúas aquí con el templo, el Espíritu Santo interactúa contigo allá adentro, porque tú eres su templo. O sea, Él allá adentro, si Él habita allá adentro, hay un ser que está dentro de ti. Yo no entiendo por qué cuando están afligidos dicen: pastores, que me siento poseído. Hay algo aquí adentro que no sé qué es. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, ¿por qué no decir lo mismo? Estoy hasta el copete de que le den tanta importancia a lo satánico y a los ataques satánicos, y le dan tanto realce a que Satanás te puede deprimir, te puede entristecer, te puede enfermar, te puede tirar a la cama, te puede hacer llorar, quererte meter un tiro, y no darle énfasis al Espíritu Santo, que nos puede llenar, nos puede fortalecer, nos puede llenar de gozo, nos puede embriagar, nos puede ungir. Tú fuiste diseñado para sentir la presencia de Dios, no del diablo.
Quien vive sintiendo la presencia de Dios no anda viendo si siente la presencia de un demonio o no. Es que, pastor, en la casa sentí la presencia de un demonio. Pues hace que el demonio sienta la tuya. Cuando entres a tu casa, solo abrí la puerta y decís: diablo, si te atreviste a entrar aquí, te largas. Esta no es tu casa, nada de aquí te pertenece, nadie es tuyo, te vas fuera ya. Esa presencia de Dios dice: delante, detrás, me rodeaste, pusiste tu mano, agrego, fluyes desde adentro. Tal conocimiento es demasiado grande, maravilloso. No lo entiendo. ¿Qué no entiendo? Que conociendo cómo camino, cómo pienso, cómo hablo, no entiendo cómo me puede rodear. Si la palabra no ha estado en mi boca, ya la conoces. Y luego dice: ¿a dónde voy a oír de tu espíritu? No podés si habita en ti. Es como que dijeras: me voy sin mis ojos. ¿Cómo? Si los llevas puestos. Tú no podés huir de Dios porque lo llevas puesto. Está en ti. ¿A dónde huiré de tu espíritu? No podés, no podemos. Y dice: lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por supuesto. ¿Quién creó la luz? ¿Y las tinieblas? También, ni modo que el diablo ha creado algo. El diablo no es creador de nada, solo de mentiras. La historia de la relación con Dios no empieza el hombre buscando a Dios, sino Dios viniendo a buscar al hombre. Tú debes ser lleno, no porque tú quieres ser lleno, sino porque es que Él te quiere llenar. Cuando tú le dices: lléname, lo que le estás diciendo es que tu deseo se cumpla. Dice que somos templo del Espíritu Santo y que fuimos comprados por precio. ¿Sabes qué es lo que Dios compró? Envases. ¿La agarraste? Lo que Dios compró fue envases. ¿O no dice que este tesoro está en vasijas de barro? Lo que Él compró fueron vasijas. Para meterse allí. Llena. Y lleno también. Más aquí. Lleno. Porque cuando entramos en que si lo merecemos o no lo merecemos y tenemos que hacer todo para merecerlo, en un punto vamos a fallar y vamos a dejar de merecerlo. Yo te hago una pregunta. Tu papá te engendró y no lo merecías, ni lo no merecías. Simplemente te engendró y aquí estás. Pues Dios es tu padre porque quiso ser tu padre, punto, y se acabó. Ya, tómalo. Te estoy preparando para esas 4 noches. Yo quiero que vengas aquí desde la entrada en la cafetería, lleno del Espíritu Santo, en el carro, en el parqueo, en el camino, en la carretera. Ahora, si yo no puedo huir de su presencia, es porque su presencia siempre va conmigo. Moisés le pedía eso porque no estaba en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia está en nosotros, dentro de nosotros. Somos su templo. Una presencia aquí. Se siente en el ambiente, ¿no? Gloriosa. Y cierro con esto. Zacarías, esposo de Elizabeth, sacerdote, Dios le profetiza un hijo más, Steve.
Dios le profetiza un hijo, Juan el Bautista. Iba a ser grande, le iba a abrir el camino a Jesús. Y Zacarías dice con duda, ¿cómo será esto? Pues ya soy viejo. Pero él tenía el antecedente de Abraham, de Sara y de muchos más que fueron estériles en la Biblia. O sea, había un antecedente de que el milagro de fertilidad se da. Entonces él pregunta, ¿cómo será esto si ya soy viejo? María, por el contrario, le dice el ángel, tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces dice María, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Pero ese cómo de María fue con fe. Pero no había ni un antecedente que una virgen pudiera concebir sin tener un hombre. Entonces María era la que podía haber preguntado, ¿cómo será esto? Con duda, porque no hay un antecedente. ¿Me estoy explicando? Nunca antes alguien ha concebido un hijo si no es de un hombre. Entonces mi cómo será este debería ser duda. Pero el cómo de María fue de fe. Uy, ¿cómo será esto si no conozco varón? Pero yo con todo gusto aquí estoy a tu sierva. Y le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y concebirás y darás a luz un hijo. Pero Zacarías, teniendo el antecedente que sí puede hacer Dios las cosas, no creyó y quedó mudo. No hay peor cosa que para un sacerdote quedar mudo, que le habla al pueblo. Durante todo el embarazo quedó mudo por incrédulo. Señores, nosotros podemos tener logos, letra muerta en esta iglesia, pero si creemos, tenemos rema, palabra viva y específica para la gente. No vamos a quedar mudos porque a Dios le creemos. Cuando Dios nos ordenó hacer el templo, dije, Señor, pero ¿cómo va a ser esta onda? Pero del cómo de emocionado que así se podía. Ahora mira, si tenés fe y crees en el Espíritu Santo, porque eso fue lo que le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tu imposible puede ser posible. Lo que nunca antes había sucedido con otro hombre y otra mujer te puede ocurrir a ti. Tú no estás condenado a seguir la misma línea de maldiciones de tu familia. Tú estás liberado para romper con esas maldiciones. ¿Cómo se va a levantar mi empresa? Ese cómo de queja no sirve. Pero si tú le dices, ¿cómo irá a hacer esto que Dios? ¿Cómo así que Dios de pobre me va a volver rico? Esa onda me gusta, pero no sé cómo irá a hacer. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Pero mis hijos, de verdad, mis hijos van a ser ministros del Señor. Estás pasando por un imposible, quiero ver la mano en alto. Un imposible que decís esto, parece que esto es imposible. Ahora, déjala ahí la mano en alto. Por la carita de algunos veo que no creen que vaya a ser posible. Por la carita de otros creo que creen que va a ser posible eso y más. Esto no lo hice en el primer servicio, me lo indicó el Señor para este servicio. Así que si estás pasando por un imposible, pero crees como María, que aunque no exista antecedente que eso se haya logrado, tu enfermedad incurable, que dicen que nunca alguien se ha sanado de eso, imposibles, y crees, el Espíritu te va a llenar de gozo como llenó a la madre de Samuel. Pueden abrir su Biblia en Mateo capítulo 5 verso 4, y mientras ustedes la encuentran yo les voy a leer Juan 16:33. Esto no va a aparecer en sus pantallas, pero dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, aquí hay una cosa que no sé cómo explicarlo, pero la paz es una de las cosas que más busca uno. Uno quiere dormir en paz, comer en paz, tener una familia que sepa estar en paz. La paz es algo que estamos buscando, ¿no? Pero luego Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No entiendo. ¿Usted entiende? Yo no entiendo. Vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y entonces, ¿por qué no se va la aflicción? En el mundo tendréis aflicción, en el mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, si ha vencido al mundo, deberían de dejar de existir las aflicciones. Pero no es así. Entonces, ¿qué quiere decir él cuando dice, pero confíen, yo he vencido al mundo? Es porque él ha vencido el poder que está en el mundo, que logra hacer que de una aflicción se dañe tu estructura interna. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Pero de todas ellas le librará Jehová. Digo, bueno, entonces ¿por qué no de una vez nos libra que no tengamos la aflicción? Él lo que hace es librarte del daño que la aflicción le puede ocasionar a tu estructura interna como tal, como persona. Porque desde nuestra estructura interna nosotros terminamos pensando, interpretando, proponiendo. Desde la estructura interna salen pensamientos, filosofías, ideologías, teologías. Desde la estructura interna se hacen propuestas para tomar decisiones. En la familia, en los negocios, individuales, de todo. ¿Qué llevamos por dentro? Dice Mateo capítulo 5 verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. ¿Cuántos han llorado en medio de una aflicción? Quiero ver la mano alta de todos los llorones. Muy bien. Como que Dios dejó ese sistema de las lágrimas a todos para ayudarnos, ¿no? En el desahogo. Y entonces empiezas a llorar y estás llorando por lo que ha ocurrido, por lo que ha pasado. Y dice, bienaventurado eres cuando lloras porque vas a recibir ¿qué? Consolación. Pero doblemente dichoso o tres veces dichoso quiere decir bienaventurado. Pero cuando uno está llorando uno dice, ay, qué bienaventurado me siento. No. De esos momentos de las emociones bajas hay que tenerle muchísimo cuidado, porque nosotros podríamos reaccionar de una manera en que aparte de la aflicción terminemos de dañar todo lo demás. Les leí esto la última vez y quiero regresar ahí para poder explicar ahora desde este tema, este pasaje. José fue un hombre amado por su padre, a quien le pusieron una túnica de colores, envidiado por sus hermanos. La envidia, por ejemplo, es algo que podrías llevar interno, que te hace propuestas de comportamiento, de conversaciones y de acciones. Una vez la envidia se te metió, créemelo, estás arruinado. Porque la envidia es una de las cosas que no te deja salir adelante, porque en lugar de aprender de los que van adelante, lo que haces es hablar mal del que va adelante. Envidia, esa es la envidia. Y los hermanos de José tuvieron envidia, entonces lo metieron en un pozo, propusieron matarlo, lo logró rescatar otro de los hermanos y entonces propusieron venderlo. Y termina como esclavo en Egipto, en la casa de Potifar, eso lo sabemos. Estando en la casa de Potifar, la esposa de Potifar pues vio que el joven estaba así como que potable, ¿no? Y logró escaparse José.
lo acusan falsamente, lo meten a la cárcel, en la cárcel interpreta sueños, sale de la prisión y ahora es la persona, digamos, que más ayuda a Egipto para la provisión de la comida. Digamos que es el genio de Egipto. Entonces llega el momento en que los hermanos visitan Egipto, se encuentran con él, no lo reconocen, y entonces ahora sí voy al pasaje en el verso 1 del capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Esa palabra contenerse la puede subrayar. Ahí hay una emoción que está brotando y él no sabe ya cómo manejarla, y clamó. Dice: haced salir de mi presencia a todos, dijo. No quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, es decir, cuando les dijo: yo soy su hermano, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyendo los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Y la primera pregunta fue: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Si se dan cuenta, la emoción que estaba teniendo José lo hizo gritar, lo hizo llorar, sacó una pregunta: por fin tengo a quien preguntarle si mi padre está vivo. Y la reacción de los hermanos al ver a José, dijeron, y se les pasó toda la película, toda la vida por la mente. Este es al que envidiamos, al que le quitamos la túnica de colores, lo metimos en un pozo, lo vendimos de esclavo, ahora está aquí. Y el tipo tiene tanta autoridad que le dice a la gente: sálganse que quiero hablar solo con ellos. ¿Qué está pasando? Entonces cuando dijo, y les preguntan, ni contestaron. Se frizaron, dicen en Coatepec. Estaban totalmente congelados, inmovilizados. Entonces José le dice: acercaos ahora a mí. Yo creo que Rubén le dijo al otro: vas vos primero. O el otro dijo: salí vos primero porque a mí me da risa. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. El que vendisteis como que les dejó ir un su llegue. Pero era solo nomás así como para poner en ambiente la onda. Ahora pues no os entristezcáis, dice, ni os pese haberme vendido acá. ¿Y este loco qué estará hablando? Yo no sé si quiero que te metas en la escena. Ni os pese haberme vendido acá. ¿Qué pasa por la mente de los hermanos? Uno de los hermanos pudo haber pensado: si yo era José, si yo sería José, ahorita me trueno a todos estos. Pero no era José. Yujú. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá sino Dios, vosotros sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Nota algo. José, el soñador, el que tenía ese sueño del trigo, el sueño de la luna, las estrellas, el sol, etcétera, era interpretado de manera incorrecta de parte de sus hermanos. Entonces lo ponen en esa situación. Y José, conforme pasa el tiempo, después de todo lo que les conté que pasó, tiene la interpretación correcta de por qué está allí. Si hubiera sido cualquiera de sus hermanos que tenían envidia adentro, al que le ocurre eso, reaccionan de diferente manera. O sea, si cambias a José
y pones a otro de sus hermanos y a ese hermano le pasa todo eso, la reacción va a ser diferente. Y ojo a lo que enseño ahora. Lo mismo y la misma situación que ayuda a formar para bien a alguien es la misma situación que destruye a ese otro alguien. O sea, lo que te formó a ti puede deformar a otro. Yuhu. Un ascenso en tu trabajo, una promoción podría formarte y decir: wow, estoy para servir, estoy en una plataforma para poder servir a la empresa, servir a la sociedad, servir al vecindario. Otro lo toma de otra manera, lo mismísimo lo toma de otra manera. No sé si me estoy explicando. Si tan solo cambiáramos nosotros cuando llegue a ser gerente para poder servir mejor, no para poder mandar mejor, no para tener más autoridad sobre personas, sino para poder ¿qué? Servir. Todo el mundo diga servir. Levanta las manos y di conmigo: estamos para servir. ¿Para qué estamos los cristianos? Para servir. Jesucristo con su ejemplo nos enseñó que servir no es de sirvientes, servir es de señores. La gente siente el peso del servicio, otros sienten el peso de la arrogancia y de la altivez y de todo lo que pueden tener ahí. Entonces, si eso que le pasó a José le pasa a otro de sus hermanos, tendríamos otra historia. Todavía está acá. Ahora quiero plantearles esto que fue lo que dije. Jacob. Señores, Jacob fue el hombre que cuando hizo un altar con una piedra, se abrió el cielo y vio una escalera y ángeles subiendo y bajando. Y dijo: ciertamente yo no sabía, dice, que esto era puerta del cielo y casa de Dios. Esa es la revelación que tiene Jacob. Jacob estuvo con un ángel peleando hasta el amanecer por la bendición. A Jacob se le apareció un ángel, ¿sí? Y su padre... Y José, su hijo, fue un hombre de mucha revelación. Le dio sueños, se cumplieron los sueños, fue la interpretación de los sueños lo que lo promovió donde estaba. ¿Por qué entonces Dios no le dijo a Jacob que su hijo estaba vivo? ¿Y por qué no le dijo a su hijo que su padre estaba vivo? Dije: ¿por qué? ¿Qué le costaba a Dios que le da tanta revelación a Jacob, que le abre los cielos, que le muestra ángeles, escaleras, subiendo y bajando los seres? ¿Qué le costaba decirle: hey, paz Jacob, tu hijo vive? ¿Y por qué no le dijo a José, que le dio tantos sueños: hey, paz José, tu padre vive? ¿Tú crees que todas las revelaciones te serán dadas? Estás equivocado. Hay cosas que Dios no revela sino hasta el tiempo en que deben ser reveladas a tu vida. Y eso podría confundirte. Y lo que te voy a predicar hoy es que podemos estar nosotros afligidos, pero jamás amargados. Si José se amarga en el proceso, pobres sus hermanos. No hubiera estado ahí para darles de comer, hubiera estado ahí listo para envenenarlos. Nosotros debemos de hablar desde nuestro interior. Todos hablamos desde nuestro interior. En Santiago capítulo 3, Santiago 3 verso 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No puede ser así, dice, que de una misma fuente salga agua dulce y agua ¿qué? Amarga. Y hay gente que es dulcemente amarga. Sí. Gentiles, cordiales, buenos trabajadores, pero por dentro
llevan una amargura, y tenemos que encontrar, que ese es el objetivo hoy, encontrar cuáles son los puntos o cuáles son los eventos, los sucesos en la vida que podrían afectar el corazón y volverte una persona llena de amargura. Eso debe sanar, porque si no, todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que interpretes y lo que propongas va a ser desde una plataforma de amargura. ¿Yuhu? ¿Usted ha oído esa persona que dice: jamás me vuelvo a casar? Todos los hombres son iguales. Barajo. Porque pasó por un divorcio, ya no está con la persona, pero adentro hay agua amarga. Y ojo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es desde la amargura que quedó, está viendo todo y a todos. Y gente que ni conoces, ni su nombre, ni su apellido, ya la calificas de algo. ¿Me estoy explicando acá? Y eso es lo que muchas veces prevalece en una sociedad, que por 2 o 3 casos que vives se estereotipa a todo, a todos. ¿Sí o no? Entonces dice la escritura acá en Hebreos capítulo 12, yo le puse de título a esto: cuidado con la radiación. Porque la radiación puede envenenarte. Mirad bien, dice, mirad bien, ojo, pilas, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Deje de alcanzar la gracia de Dios. Todo el mundo diga gracia. ¿Somos salvos por gracia? ¿Sí? Bueno. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Quiero que pongan atención a esto. Las escrituras son claras en poner al culpable de todo esto a Esaú, no a Jacob. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Levanta tus manos y di conmigo: yo soy una persona y me declaro libre de contaminación. Cuídate de los materiales tóxicos radioactivos, por favor. Porque si te metes en el ambiente donde hay radioactividad, vas a salir mal. Con amargados ni a la esquina. Jóvenes que están solteros, amargada para el encuentro, pero no con vos. Jovencita, si el tipo está amargado, ni en el WhatsApp. Porque dice acá que la amargura tiene la capacidad de contaminar. Ojo, podrías estar con una persona que se esté tomando los tragos y no tomarte ninguna. Pero es imposible estar con una persona que está fumando y dejar de aspirar el humo. La amargura no se parece al licor, se parece al cigarrillo. Porque el licor no se sale de la copa y entra a ti. El humo sí te va a contaminar, me estoy explicando acá. Y por eso no prohíben tomar en lugar público, sí, pero sí prohíben ¿qué? Fumar en lugar público. Y cuando la gente está amargada, quiere justificarse y contaminar a las demás personas y hablar de otras personas como tal vez no fueron las cosas. Mira, cuando una persona está amargada, por el amor de Dios y de tu vida, no le creas la versión que te está contando.
Por ahí empezar. Dolida puede estar, amargada, eso es otra situación muy diferente a estar dolido, sufrido, afligido, pero jamás que amargado. ¿Dónde inició todo este problema de Jacob y Esaú? Dice la palabra en Génesis capítulo 25, verso 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón ¿qué? Quieto. Esa palabra quieto es íntegro, pacificador, honesto. Y si ustedes examinan la vida de Jacob, fue así. El hermano lo persiguió, lo mandaron donde Labán le dio a Lea por Raquel, tuvo que trabajar 7 años por el otro, le bajaron 10 veces el salario. Cuando salió de ahí, no salió con las ovejas de Labán, sino que tuvo que crear una nueva especie de ovejas para poderla tener. Todo eso lo hizo él, jamás eso. Y cuando quiso bendición fue capaz de pelear con un ángel. Dice la Biblia que la madre lo amaba porque era quieto. Y cuando vas al original dice, era íntegro. Con razón dice la palabra, con amor eterno te he amado, oh Jacob. Eso fue antes de cambiarle el nombre por Israel. Sigo leyendo. ¿Estamos de acuerdo acá? Y si no, siga leyendo. Dice, y amó Isaac a Esaú. Quiero que le pongan atención a esa frase, subrayenla. El papá amaba con todo su corazón al hijo Esaú, porque comía de su casa. Pero Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. ¿Cómo estaba Esaú? Vamos todos aquí, ¿cómo estaba Esaú? Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. De ahí vienen los edomitas, ¿sí? Y dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, ojo, mire cómo va a responder Esaú. Esaú va a responder desde su estado de cansancio físico. Entonces no le bastó decir que estaba muy cansado. He aquí dice, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y ten cuidado con tu estado anímico bajo y físico. Para quebrar la mente de una persona, en el mundo sabemos que se ha usado el desgaste y la tortura física. No le bastó que estaba muy cansado de un día de trabajo normal, sino que ahora lo exagera y dice, es que me voy a morir. No está hablando de la muerte, es decir, algún día. Estaba pensando que se iba a morir de lo cansado que estaba. Entonces, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Esta ya no sirve de nada. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Digan fuerte por favor, juró. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí empezó todo el problema. ¿Sabe dónde empieza el corazón a arriesgarse a ser lleno de amargura? En decisiones que tomamos, que después estamos arrepentidos de la decisión y no somos capaces de darle cara a eso, sino culpar a alguien más. Quiere decir que Esaú no solo estaba cometiendo el error de vender la bendición más grande que en una familia había y existía, sino que además tenía un orgullo tan grande que jamás aceptó ni aceptaría que él había provocado todo. ¿Qué decisión has tomado en tu vida por la cual hoy no te va tan bien como esperabas? Y en lugar de decir sí, ¿verdad? Yo metí las patas en este asunto.
En lugar de decir eso, no, es que fulano, es que mengano, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Cuando el orgulloso toma malas decisiones, ya se puso en un gran peligro. Porque para poder salir de una mala decisión hay que tener la humildad de reconocer que uno se equivocó. Esaú jamás aceptó su equivocación. Y por eso no encontró lugar al arrepentimiento. Mira lo que dice acá. Descubrir dónde comenzó todo tu proceso. ¿Cuál fue el evento que dio inicio a ese proceso? Cambiando el sentido de las cosas. Esa es la segunda etapa. Ahora Esaú va a cambiar el sentido de las cosas. De nuevo, tú reaccionas, propones, hablas y aún enseñas desde tu esencia. ¿Por qué a pesar de todo lo que me hacen, dicen y atacan, no importa qué pase, siempre perdono y guardo el corazón? En parte por amor a Dios, sí, y por amor a ustedes. Porque yo no podría pararme ahí a arrojar agua amarga sobre sus corazones. Porque la raíz brota y contamina. Amén. Casa de Dios es una casa libre de contaminación. Génesis 27:34. Ahora viene, primero está el punto de inicio, ahora viene el punto de quiebre. Dice acá, el donde se deforma. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy ¿qué? No, necesito que todos lean, este tema es delicado, mis hermanos. Te puede salvar la vida. Con una muy grande y muy ¿qué? Amarga exclamación. Quiere decir que lo que vas a oír ahora que dijo Esaú, lo dijo ¿desde dónde? Desde su amargura. Y dice así: bendíceme también a mí, Padre mío. Y había bendecido al hermano. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño, ponga entre paréntesis eso, y tomó tu bendición. Eso es cierto siempre y cuando Esaú no cuente que él le vendió la primogenitura al hermano y ya no era su bendición, era la bendición del hermano. ¿De quién era la bendición ahora? ¿Alguna vez Jacob se la robó o el otro se la vendió diciendo: ¡ay, me muero! Entonces cuando él va donde el padre y que se pone como velludo, porque Esaú era muy velludo, y el otro piensa que ese Esaú lo bendice, pero realmente la bendición era de él, del que estaba debajo del vello. Era de Jacob la bendición, no era de Esaú. Pero aquí se calla la boca Esaú y mira lo que le dice. Dice: y le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. Ay, por poco lo dice. Pero no dijo se la vendí, dijo se apoderó de mi primogenitura. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Y se apoderó de mi primogenitura. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. Jacob, el nombre Jacob significa el que toma del calcañar, y también suplantador, aunque se está discutiendo si significa suplantador o suplantado. Porque cuando nace Jacob, nace tomado del tobillo o calcañar de Esaú, como diciendo: a vos no te tocaba salir primero. No sé si me estoy explicando. Ahora, si tu hijo gemelo, son gemelos, nace agarrado del tobillo, ¿tú le pones Jacob porque tomó del tobillo al hermano o por engañador? ¿Y qué podía engañar el niño en el vientre? Entonces, viene Jacob, y desde su amargura, para él, el nombre Jacob no significa el que toma del tobillo.
Para él, desde su amargura, significa engañador, porque ya me engañó 2 veces, dice. Y todo el mundo empieza a darle esta interpretación al nombre de Jacob, que no fue el significado original de su nombre. Muy bien, por eso te digo, cuidado con la versión de un amargado, porque debido a la versión de este amargado, muchos han predicado a Jacob como el engañador por excelencia, basado en lo que dijo Esaú, no basado en lo que pensó su padre. Pero si te enseño que Jacob lo que fue un perdonador de su hermano, que cuando regresó le trajo una ofrenda de paz, tú que no estás amargado dices, creo que eso es lo que tengo que hacer con los que me han dañado. Porque tú oyes con unos oídos que están directamente conectados a tu estructura interna. Te doy un caso clásico. Cuando pediste dinero prestado a algún amigo o familiar. Ese día que te prestó dinero ese familiar era usado por Dios. Dios me lo mandó. ¡Qué bendición de hermano! ¿Dónde lo pongo que no le pegue el sol? Te atrasaste 2 años y se le ocurre cobrarte. No me ama, no parece cristiano. Ándale, tú tomaste la decisión de tomar prestado. Por alguna razón no pagaste, ahora el malo es el que te cobra. Tú firmaste la hipoteca y ahora te quejas que el banco te quitó la casa. Pero el día que te dieron el préstamo, hasta un culto de acción de gracia hiciste. Vigilia por el préstamo, aleluya. Pero el día que te llegó el cobro, banco no sé qué, no sé cuánto, es que verán cómo son. ¿Desde dónde estás respondiendo? Desde la amargura que tienes por una decisión que un día tomaste que te salió mal. Tenés que tomar algunas acciones para ser liberado de eso. Primero, si ese es el caso último que dije, vas a llamar al que le debes y le dice, mira, te quiero pedir perdón. Primero por no pagarte a tiempo y segundo por hablar mal de ti cuando tú me tendiste la mano. Toman decisiones y después el malo es uno. ¿Por qué alguien tiene que ser responsable de la decisión que tomas? Y si estás por dentro así, hoy es el día en que tienes que dejar eso aquí. ¿Por qué? Porque desde el día que te pusiste así hasta el día de hoy, yo te puedo garantizar que no has salido adelante. Si querés salir adelante, tenés que cambiar la estructura interna. Y todo lo que te pasa lo vas a ver como lo vio José. Ustedes no tengan pesar por haberme vendido. No me mandaron ustedes aquí, fue Dios. Y cuando tú ves propósito divino en todo lo que te ocurre, tu corazón jamás se va a enfermar. Jamás. Mira lo que dice Génesis 27, 41, 42. Vaya consuelo le puse a este título. Y aborreció Esaú a Jacob. Mira cómo le cambió la vida. Pudiendo haber sido el bendecido primogénito, que Jacob no le hubiera pasado nada malo a Jacob. Los 2 hermanos estarían bien. La decisión de uno incluso afectó al otro. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Pues ¿para qué la bendiste? Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. No, ahora ya tiene pensamientos de asesino, criminales. ¿Qué hago? Dice Esaú, para deshacerme de mi hermano. Pues lo que tenías que haber hecho era no exagerar tu cansancio y no vender tu primogenitura. Cuando regresas al punto que originó todo y ahí compones las cosas y las aceptas, tu corazón se sana. No se sana solo llorando, se sana actuando. Y dice acá:
Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano. Ojo, ¿qué dice ahí? Se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Pero si ustedes no quisieran creer que él fue el que tuvo la culpa, acompáñenme al libro de Abdías. Abdías 1:10. ¿Están listos para descubrir una gran verdad? Dice acá: por la injuria. ¿La qué? La injuria a tu hermano Jacob. Le están hablando de Esaú. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Podemos sufrir, pero no podemos amargarnos. El sufrimiento puede venir por perder algo valioso en nuestra vida o por aflicciones, pero la amargura es el daño interno que regularmente destruye la vida del que sufrió, contaminando a quien no ha sufrido. Y termino. Mateo 12, 34, 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿La abundancia del qué? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El tesoro que llevaba adentro Jacob, distinto al tesoro que llevaba adentro Esaú. A pesar de todo, Jacob nunca habló mal de Esaú. Pero la injuria de Esaú a Jacob, dice, le hará pasar vergüenza para siempre. Y no se lo dijo nadie, se lo dijo Dios. Y luego dice acá: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por las palabras serás justificado y por las palabras serás ¿qué? Condenado. Definición de tesoro. Lo pueden: conjunto de dinero, joyas u otros objetos de valor, reunidos y guardados en un sitio. Todo lo que es de valor para tu alma, ahí se guarda y se atesora. ¿Ah? Porque atesorar es acumular y guardar dinero o cosas de valor. Hagan a un lado el dinero porque no está dentro de tu corazón. Pero ¿qué atesoró Esaú? Que lo amargó y le cambió el destino y contaminó a medio mundo. No trabajes para ningún amargado, te va a amargar. Pronto serás de lo mismo. Te va a poner semillas que cuando te pase algo malo, desde ahí te va a salir la respuesta. Y por último, bendito sea Dios, Isaías 61, 1, 3 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de su pueblo se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Todavía no es tarde, porque el Espíritu Santo es capaz de cambiarte la amargura por dulzura. Porque si cambia la fuente, dejará de salir agua amarga y empezará a salir agua ¿qué? Dulce. Te hago una pregunta, es muy delicada, ¿verdad? ¿Sentís punzadas en tu corazón? ¿Cómo son tus conversaciones acerca del tema? ¿Qué llevas por dentro? Todavía estás a tiempo de cambiar el destino de tu vida por un destino de bendición, no de amargura.
te vives sintiendo rechazado. Todos somos rechazados. Vaya, miren, dígamelo a mí. Todos somos rechazados, pero no todos manejan el rechazo igual. Pero todos somos rechazados. No te creas tú el rey de los rechazados. ¿Sí? Somos rechazados. Mienten de nosotros, mienten de ti. Siempre alguien nos quita algo, o nos roban, o no nos devuelven lo que es nuestro. Pero nada debes dejar que afecte tu corazón y tu alma. Primer llamado que te voy a hacer, no te tienes que poner de pie, es si llevas tú algo ya de amargura dentro. Eso hay que cambiarlo. Hay que dejarlo aquí hoy en el altar. Dile: Señor, yo cambio hoy. La segunda es, si estás viviendo un momento. Vamos a ir a la palabra del Señor. Levanta tus manos, di conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Pueden tomar su lugar. Hoy quiero tocar un tema. Juan Diego, el pastor Juan Diego, se mandó un mensaje que yo les voy a abrir mi corazón y sinceramente, y no es a adularlo porque en nuestra familia no nos agrada la adulación, pero yo creo que pocos predicadores, sino en el mundo entero, hubieran podido desarrollar el tema como lo desarrolló él. Caminó por aguas profundas, de verdad. No se lo pierda, búsquelo en YouTube, ¿verdad? En Casa de Dios, y escuche ese mensaje porque es muy importante. Entonces, él habló acerca de que nosotros muchas veces no queremos sacrificar algo. Él habló de que cuando nosotros queremos retener lo que es sacrificable, entonces empezamos a perder nuestra vida, porque el que quiere ganar la vida la va a perder. El que la pierda por causa de Jesús la hallará, dice la Escritura. Y no quiso Abraham retener al hijo, que era lo que Dios pedía en sacrificio. Y así todo en la vida. A veces no es difícil sacrificar algo que sabemos que es malo para nosotros. Lo que cuesta demasiado es sacrificar algo que no es malo, pero que Dios está pidiendo. Y habló de cuando precisamente Andrés y Kelly, Andrés estaba insistente, y a propósito, Juan, hablé con ellos y les conté eso. Él insistía en enamorarla, pero ella ni coco, ¿va? Hasta que un día orando el Señor le dijo: suéltala, entrégame ese noviazgo. Y se lo entregó, ¿verdad? Semanas más tarde era Kelly la que estaba llamando. Y Juan Diego, miren cómo Dios actúa cuando uno sacrifica. No, así son todas las mujeres. Cuando ya no le ponen coco, ahí están, va a llamar. No, ¿para qué frega? ¿No se recuerdan ustedes cuando uno se le declaraba a una chava? A veces dice: mira, ¿quieres ser mi novia? Lo voy a pensar una semana. Ya la semana llegaban: sí, pero ahora lo pensé yo bien, mejor no. Entonces, él habló que la ansiedad que nosotros manejamos a veces actúa, obviamente casi siempre, en desventaja nuestra. Y hoy quiero tocar el tema precisamente que se llama: Dios, no te tardes. ¿Cuántos quieren que Dios les dé paciencia? Pero ya. ¿Pasa o no? Dame paciencia, pero la quiero ahorita. Entonces no es paciencia. Cuando el Señor habla en Lucas capítulo 16, quiero empezar ahí. El que es fiel en lo muy poco, ¿en lo qué? A ver, digan esa palabrita ahora, ¿en lo qué? Entonces si tú decís: pastor, es que tengo poco, tengo muy poco, sé fiel. Porque no es malo pasar por ahí. No te vas a quedar, no es tu destino, es solo el camino. Pero dice: el que es fiel en lo muy poco. A veces cuando tenemos una crisis y vamos a lo muy poco, nos alejamos de Dios. Pero eso es como que estés en medio de una guerra y tires las armas. No podés hacer eso. No importa la crisis, cualquiera que sea en la vida, lo último que debemos hacer es alejarnos de nuestro Señor. Ahora dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Entonces, si se quieren preparar para lo más, para lo mejor, para lo más grande,
no hay que menospreciar lo muy poco, sino ser fiel en medio de eso. Seguir sirviendo a Dios, ¿verdad? Seguir colaborando en su obra, porque es la prueba para promoverte. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, ¿verdad? Yo desde niño le hice una promesa a Dios, que iba a ayudar a los pobres si Él me daba con qué. Y hoy tenemos un banco de alimentos que ha entregado 22.2 millones de tiempos de comida al necesitado. Eso sí no lo logré soñar hasta ese momento, hasta algo tan grande. Clínicas móviles, ¿verdad? Le cambiamos la máquina de rayos X al San Juan de Dios. Años antes le habíamos cambiado todas las camas de oncología, de pediatría del San Juan de Dios, las cambió Casa de Dios, para la gloria del Señor. Pero eso se soñó de niño, me estoy explicando. Pero el Señor me dijo, si esperas a tener para darles, no lo vas a hacer. Empieza ahora con lo que tienes. Entonces de joven empecé entregando mis sábanas, mis cobijas, mi ropa, zapatos. Porque si tú esperas a estar en lo más para lograr tu sueño, te estás mintiendo a tú mismo si no empiezas con lo poco. Tú no puedes decir cuando llegue a Harvard, agarrar libros y empezar a leer. No sé si me estoy explicando. Cuando llegue a gerente, no. Si estás de conserje, barré bien, porque es el que es fiel en lo muy poco, sobre mucho ¿qué? Es puesto. Ahora, pasar de lo poco a lo mucho en lo que sea requiere una paciencia pero mega terrible. Jesús les dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Si algún día tú quieres tener autoridad sobre alguna ciudad, empezá por hacer algo ahora, pues. ¿Puedo ir un buen amén? Voy a tratar de meterme en este tema. Mira, la gente normalmente vive un problema de fe y de emoción, ¿sí? Entonces, cuando nos va no tan bien o mal, lo que la gente hace es bajar su nivel de fe al nivel de su emoción. Te agarra un momento de tristeza y entonces empezás a creer en negativo. No lo voy a lograr, no se va a poder, no va a regresar a casa, de plano me despiden, ¿con qué vamos a pagar? Y empezás a bajar todo tu vocabulario y tu fe, la empezás a bajar al nivel de tu emoción. Cuando nosotros debemos subir nuestra emoción, pensamientos, vocabulario, expectativa al nivel de nuestra fe, es decir, el nivel de la fe, no lo bajes jamás, aunque estés llora, que te llora, que te llora. Tú puedes decir, me siento con la depre, pero sigo creyendo. No podemos nosotros bajar nuestra fe al nivel de un suceso negativo que nos ha ocurrido. No debemos, porque tu emoción no es fe, es solo emoción. Y todos sabemos que esas emociones van y vienen. Tú sabes que los deportistas profesionales, los campeones del mundo, suelen manejar sus emociones de forma neutral. Si van perdiendo o van ganando, mantienen el nivel de emoción. Les prohíben sobreexaltarse los psicólogos deportivos, porque si no, a la primera cosa que sale mal, se vienen hasta el suelo también. Entonces mantienen un rango de emociones que fluctúan, sí fluctúan. Si nadie está contento perdiendo, pero ponen cara de jugador de póker. Porque el enemigo no debe leer que estás desesperado. Jamás le enseñes al diablo que estás desesperado. Porque cuando él diga, ya lo tengo, de tu boca va a salir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan.
Porque la misma palabra de Jesucristo dijo: por tus palabras serás justificado o condenado. Yo sé lo que es eso, yo sé lo que es estar hasta abajo, pero la palabra lo saca uno adelante. La confesión correcta, el pensamiento adecuado. Pero si sos de esos que a la primera, ay, sí, es que de plano no, Dios dijo, pero no lo va a cumplir, a saber cuándo va a cumplir. Ay, papito. Al primer gol que te meten, dice: esto va a ser una goleada. Y eso que lo metieron en el minuto 89. Miren, pues la vida es como un tren que tiene muchos vagones, y entre más vagones y más rápido quiere ir, mejor locomotora tiene que tener. Y la locomotora es la fe. Lo que va primero de todas tus bendiciones a recibir es la fe. Entonces, ¿a qué se le da mantenimiento? A la fe, que tiene que estar bien aceitado. La fe. ¿A qué se le mete combustible? A la fe. Todo el tiempo tenés que estar haciéndolo. Amén. Hebreos capítulo 6, verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Digan fuerte esta palabra: perseverar. Para plena certeza de la esperanza. 12. A fin de que no os hagáis perezosos. A ver, digamos pereza. Dice la escritura: si somos flojos en el día de trabajo, nuestra fuerza disminuirá. Lo único que trae más fuerza es fuerza. Solo la fuerza produce más fuerza. Y solo se descansa para seguir haciendo ejercicio. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sigo. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré ¿con qué? ¿Con qué te va a bendecir Dios? Pregunto, ¿entonces la abundancia es buena o mala? Sí, el problema está cuando está en manos de los malos. Y te multiplicaré grandemente. Pongan atención a lo que sigue. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la... A ver, digamos, esperar con paciencia. No solo es esperar ¿con qué? Ahora, si meto el elemento paciencia, es porque la variable tiempo está presente. Yo no necesito esperar con paciencia si el resultado va a ser inmediato. Yo solo puedo meterle paciencia a la espera si sé que va a tomar tiempo que se cumpla la promesa. ¿Puede ir un buen amén? Gloria a nuestro Señor. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Verso 3. Aunque la visión tardará por un momento o por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque su hundida vendrá, no tardará. Mire pues, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿De qué quedamos? ¿Tarda o no tarda? Escuchará. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda no tardará.
Eso es poner 2 menos 2 da 0. O sea, ¿qué dijo aquí el profeta? Aunque tardare, según tu percepción, aunque tardare un poco, según tu emoción, percepción, situación. Ojo acá. No tardará. Entonces dice la escritura, aunque tardare un tiempo, espéralo, porque no tardará. Entonces, ¿tarda o no tarda? Según mi percepción tarda mucho. Según el tiempo de Dios no tarda. Porque lo que para mí son 1000 años, para Él es un día. Y a veces nuestra percepción del tiempo la manejamos según la emoción que estamos viviendo, lo desesperados que estamos por un resultado, y queremos que Dios no se tarde. Y es que no se tarda, dice la escritura, porque Él tiene un plan en el tiempo. Alguien dijo, aunque Dios tarda, siempre llega a tiempo. Levanta las manos y conmigo, aunque Dios tarda, siempre llega a tiempo. De hecho, Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuánto tiempo la humanidad esperó que viniera el Señor? Miles de años. Pero tenía que venir cuando el tiempo se cumplía en los planes eternos que Dios tiene para la humanidad. O sea, Dios tiene planes para ti, para mí, y Dios tiene planes para toda la humanidad. Entonces, Él vino cuando fue el tiempo. Ahora, ¿te imaginas generaciones perdiéndose? Vino el diluvio, se murió la humanidad, solo Noé y la familia empezaron de nuevo otra vez la humanidad. El pueblo de Israel se perdió no sé cuántas veces. Fueron cautivos, estuvieron en cautiverio, fueron esclavos y no había modo que viniera. Y cuando vino, resulta que no venía a liberarlos de eso, sino a liberarlos de sus pecados para la vida eterna. Entonces hay que aprender a aguantar. De una vez póngale la palabra que es. Porque hace que paciencia suena muy bonito. La cosa aquí es de aguante. Amén. Los que quieren ver las promesas de Dios tienen que aguantar el tiempo creyendo hasta que miren el cumplimiento. ¿Qué es esto? Este es mi primer escritorio de casa de Dios. Y mi primera oficina era justo de este tamaño, en la bodeguita. Pero Dios me había dado a mí en sueños la promesa de lo que hoy estamos viendo acá. Estamos hablando que yo lo soñé con 1992 o 93. Casa de Dios empezó en el 94. Y el Señor me dio en ese momento 3 sueños. Yo le dije, Señor, si yo no fui llamado por ti, tampoco me voy a meter. Yo hago lo que me pongas a hacer. Yo te puedo servir, puedo ser un empresario, un empleado, lo que me pongas a hacer, pero te quiero servir. Me puse tan triste porque pensé que el llamado no se iba a cumplir nunca. Y le dije, Señor, yo te puedo servir en todo, pero en los que son los 5 ministerios, evangelista, pastor, profeta, apóstol, etcétera, no me meto si tú no sos, pero claro conmigo, un ángel, lo que sea, porque no me puedo meter ahí si no es que tú de verdad me amaste. Y me fui a dormir. Y tuve un sueño. Yo andaba por una de las calles de la zona 10 de Guatemala. Cuando estaba ahí, paré en una esquina y una señora se acercó a mí y me dijo, ¿qué está buscando? Me dijo. Fíjese que estoy buscando una iglesia donde me invitaron a predicar, pero no encuentro ninguna. Ah, sí, me dijo, queda allí, en el Boulevard Los Próceres. Casa de Dios no había ni siquiera empezado. Entré a ese lugar. Todas las sillas eran corintas, exactamente las que tenemos. Y cuando me paré a predicar, le decía, ¿ahora qué predico? Y me decía, Isaías 54, los primeros versos. Solo eso me decía. Y la gente se caía. Nunca antes visto. Por lo menos en
todos los años de mi vida aquí, nunca. O sea, yo no sabía qué estaba pasando en el sueño. Yo solo miraba que la gente se quedaba tirada y las demás personas la recogían como podían. Uy, qué unción hay que hay aquí. Isaías 51. Entonces me despierto y mi emoción me dijo, wow, soy llamado. ¿Verdad? Pero dije, no, cálmate, Cash, cálmate. Miré el reloj, eran como las 4 de la mañana. Los minutos se me han ido escapando, 4 de la mañana. Y le dije, Señor, si tú me llamaste, yo necesito que me repitas el sueño. Y casi nunca uno cuando se duerme vuelve a soñar donde estaba. Ya no es una serie de Netflix, ¿a dónde? No. Y repítemelo. Pero lo quiero entre las 5 y 5:30 de la mañana. Me dormí y vuelvo a soñar otro lugar más grande. Y la gente llena del Espíritu Santo, yo parado en el púlpito, digo, Señor, ¿qué predico? Isaías 54, primeros versos. Me despierto, son las 5 y algo de la mañana. Dije, Señor, y me puse así puro Gedeón, no te molestes con tu siervo. Drama. Y le digo, pero si tú me llamaste, yo quiero estar plenamente seguro. Disculpa que te pida una tercera vez, pero lo quiero entre las 6 y las 6:30. Me vuelvo a dormir y sueño esto. Todo lleno, la gente sana, sanando enfermos, y una voz que me decía Isaías 54, primeros versos. Me despierto, ahí sí me acuerdo, 6:20 de la mañana. Entonces me fui a abrir mi Biblia, Isaías 54, y dije, a ver qué me quería decir en el sueño, y encontré esto. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dije, Padre, que así sea. Ahora, ojo, y no es casualidad, ¿verdad? Dice, tus hijos heredarán naciones, que Anita y Gerson andan por todos los países de habla portuguesa. Cachito está fundando próximamente Casa de Dios en Estados Unidos. Vamos a tener Casa de Dios para tus familiares en los Estados Unidos. Juan Diego, Dios lo ha estado obviamente llamando para estar al frente de esta iglesia un día. ¿Cuántos lo bendicen por eso? Y creo que es la persona adecuada. Pero mira, ¿qué pensarías tú si este es todo el escritorio que tienes? Ese es mi cuadro. Esto me lo regaló a mí la familia Aparicio, Federico Aparicio. Y de ese tamaño era la oficina, exactamente ese tamaño. Ahí estaba la puerta, imagínensela. Era blanca, creo. No había endemoniado que no liberara, porque cuando le decía pase adelante, solo uno de los dos entraba, de lo pequeño que era la oficina. Y normalmente el demonio se quedaba afuera. Cuando, ¿qué te pasa? No sé, cuando entré ya no estoy. Paciencia. Porque el que es fiel en lo muy poco, eso fue el sueño 1993, 92, 94, Casa de Dios. Y de pronto aquello que tanto se tardaba, a los 7 años de haber empezado, teníamos nuestro primer templo de Pinula totalmente construido y sin deudas. A mis 39 años, a los 51 inauguramos aquí. Tenerle paciencia a Dios, porque de repente acelera los tiempos. Y todo el tiempo que tuviste, en lugar de estarte quejando por lo muy poco, deberías formar carácter para aguantarlo mucho. Dios sabe que puedo predicar en el zoológico La Aurora sin que nadie me escuche, o delante de 250,000 personas, como me ha pasado. Total, es a Jesús al que predicamos, ¿no? En un grupo, en un discipulado, en un encuentro. Muchos
cancelan su carrera y su llamado y su ministerio y con él las bendiciones porque, ay, mejor cierro el grupo, caen malas ovejas. ¿Y cómo friegan unos? Fregamos todos. Déjese mates. ¿O no? No te pongas tan delicado para servir a Dios, porque esto es una cuestión de aguante también. O sea, si todos tenemos una razón para cancelar el servicio a Dios, pero para mí la cruz de Jesús y su sacrificio es suficiente razón para nunca cancelarlo. Vale más eso que todo lo que nos puede pasar. Primera de Pedro 5, 6 dice así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué hay que hacer? Sí. Humillarse para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de... O sea, ¿por qué me debo de humillar bajo su poderosa mano? Ojo, el hecho que te humilles bajo su poderosa mano no significa que dejes de creer que Él te va a exaltar cuando llegue el tiempo. Por eso, cuando nos humillamos bajo su poderosa mano, vienen emociones no necesariamente positivas, y no puedo bajar mi nivel de fe en las promesas que me hizo a mi emoción, sino volver a jalar la emoción que suba al nivel de fe que tengo. Sí, es como que seas un hombre y mujer resiliente en fe. Pero no importa qué hagan, 7 veces cae el justo, se vuelve a levantar, dice la palabra del Señor. Ahora bien, echando mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad proviene de la falta de confianza que Dios nos sigue cuidando. Entonces queremos hacer por nuestras fuerzas todo, y hay un momento que no hay que meter mucho esas fuerzas. Agregando al mensaje de Juan Diego, ¿qué le pasó a Salomón si Deuteronomio decía que no podía tener muchas mujeres, mucho menos mujeres que adoraban otros dioses, y no podía tener muchos caballos, especialmente de Egipto? ¿Cómo puede Salomón querer armar un ejército tan grande si es el rey que vivió la época de mayor paz de Israel? ¿Para qué quería un ejército? Y cometió la misma falta que su padre David. Ponga atención, a David le perdonaron todo excepto una cosa que no le perdonaron. David empezó a contar el ejército, y Dios le mandó el ángel de la muerte a ese hombre que tanto amó Dios. La razón por qué estás contando ejército si con una piedra hice que derrotaras a todos los filisteos. ¿Acaso no fuiste tú, David, el que dijo: hoy se sabrá en la congregación que Dios no salva con ejército ni espada, sino con su Santo Espíritu? Y por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas: ¿cómo son de necios? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿van a terminar en su carne, en sus propias fuerzas? Por misericordia eterna de Dios, de niño vi a Jesús en mi cuarto. Y te pregunto, ¿qué hice para verlo? Leía la Biblia, no sabía que existía una, asistía a los cultos, no iba a ninguna iglesia. Ayunaba, no sabía qué era eso. Oraba 5 o 7 veces al día, tampoco. Entonces, gracias a Dios, eso me marcó para una sola cosa que quisiera transmitirte hoy. Lo que es de su gracia no te lo quita nada ni nadie. No puedo yo
Pensar que ahora lo que necesito para que Dios derrame su presencia es que yo ayune 40 días y ore no sé cuánto tiempo, porque no hice nada de niño y se apareció. ¿Por qué tengo que hacer algo ahora? Cuando viniste a Jesús, viniste con todos tus pecados, Él te perdonó, entró a tu corazón, no te puso ninguna condición. ¿Por qué te las tiene que estar poniendo ahora? ¿Por qué teniendo a Jesús de Salvador, hoy después de 20 años tratas de ser tu propio Salvador? En lugar de humillarnos bajo su poderosa mano, esperando que Él nos exalte cuando sea tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuida de nosotros. Di conmigo, Dios me cuida. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, de verdad, gracias. No hay quien cuide mejor que Él. Amén. No te afanes porque habrás de comer mañana. Lo que tengas hoy, cómetelo con ganas. Ansiedad. Escucha la definición de ansiedad: estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. En este pasaje podemos comprender que mucha de la ansiedad viene de desconfiar que Dios tiene cuidado de nosotros. Ser paciente es ser perseverante en medio del sufrimiento. ¿Qué es ser paciente? Perseverante en medio del ¿qué? Sufrimiento. Mira lo que dice acá la palabra de Dios en el Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Y ahora ponme atención acá. ¿Qué quita la ansiedad? Conocer los tiempos. ¿Cómo así conocer los tiempos? Ahora te lo voy a decir. ¿Cuántas madres hay aquí? Quiero ver la mano alta. ¿Cuántas madres? Muy bien. El embarazo está predeterminado que sea de ¿cuántos meses? ¿O de cuántas semanas? Muy bien, 40. Número de prueba, ¿verdad? 40 semanas, 9 meses. Cuando uno va o acompaña a la esposa del ginecólogo y hacen el trabajo, dice, mire, ¿y cuándo fue la última vez que le vino su periodo? Y le hacen una de preguntas y determinan cuándo quedó embarazada. Entonces, ¿cuál es la onda? ¿Verdad? Ahora existen ultrasonidos, exámenes, te dicen cómo va el niño. Ahora te dicen hasta el sexo que tiene el niño. Ya en la época que mis hijos nacieron ya existía todo esto, ¿verdad? Entonces íbamos al chequeo, hacían ultrasonido, se le oía el corazón, iba muy bien todo, etcétera. Entonces tu ansiedad baja porque hasta tenés planeado, o te dice el doctor en qué fecha puede nacer. ¿Sí? ¿Verdad? Y pasado cierto tiempo le dice, de ahora en adelante ya puede nacer y no se puede pasar de tal fecha. Si llegamos a esa fecha va a tener que cesárea y tenemos que sacar al bebé. Está bien, todo como que está resuelto. Entonces no te llenas de ansiedad. El embarazo llena de ilusión, porque primero sabes la cantidad de tiempo que va a tomar. Segundo, ves el progreso, el desarrollo del bebé dentro de tu vientre. Nosotros con Sonia nunca quisimos saber cuál era el sexo del bebé. Nosotros somos de old school. Nosotros no nos llenamos de la ansiedad. Ay, quiero saber qué es, para ver de qué color pinto el cuarto. Del que querrás, igual no distingue los colores. El chipuste ese que van a hacer, hombre. Blanco. Sí cree que está en el cielo todavía, ¿verdad? Entonces, somos muy prácticos en ese sentido. Entonces nosotros queríamos, incluso teníamos ya 2 varones y obviamente queríamos la nena. Y lo que hicimos fue orar, le dijimos, Señor, si nos preguntas a nosotros, queremos la nena, pero tú eres el que sabe para qué vamos a ser sabios. Si vamos a ser sabios para educar a una mujer, si solo vivir con ella lo que se requiere, no digamos educar una. Entonces tú dirás, Señor, lo que viene. El problema es cuando estás esperando algo que no tiene fecha de cumplimiento.
solo sabes que se va a cumplir. Ahí se llena uno de ansiedad. No tengo trabajo y saber ¿y cuántos años me va a tomar? Ya le pusiste tiempo. Debo tal cantidad de dinero y no sé en qué momento Dios que me va a proveer. Pero como no sabes en qué momento va a ser, te vuelves esclavo de la ansiedad. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y solo Él sabe la fecha. Pero podemos confiar que la fecha de Él es mejor que mi fecha. Así que para de llorar por eso. Seca tus lágrimas. Alza tu mirada al cielo de donde viene tu socorro y tu ayuda. Poné tu mirada en Jesucristo y espera, aguanta pacientemente. Porque es perseverar en medio del sufrimiento. Tengo que aguantar hasta que llegue el cumplimiento del tiempo. Lo nuestro fue rápido. Más rápido de lo esperado. Un fenómeno de la gracia de Dios. Pero pasamos muchos años esperando que eso se cumpliera. Creyéndole a Dios sin dejar de trabajar, sin dejar de funcionar. Lo que tiene fecha no te debería causar ansiedad, pero lo que no tiene fecha tampoco, porque la fecha la tiene tu papá. Y sabe por qué te pasa y por dónde te lleva para al final darte lo que has pedido y has deseado, anhelado y has confiado en Él. David decía: hubiera yo desfallecido si no hubiera creído que veré la benevolencia de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. ¿Dónde vas a ver la benevolencia de Dios? Aquí en la tierra, amén. No vas a esperar a llegar al cielo para verla. Aquí en la tierra se puede ver. Yo quiero hacer una invitación hoy, que fue la que, desde que empecé a preparar la palabra esta que Dios me dio, recibí de parte del Señor. Me dijo: este será el llamado. Vas a llamar a la gente que está esperando algo y se ha tardado, siente que se tarda, a que se humillen bajo la poderosa mano de Dios. O sea, este es un llamado a la humillación. Perdón que lo diga así. Pero si estás ya entrando en desesperación, el salmista decía: pacientemente esperé a Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación. Es un poco difícil de entender porque está en el pozo de la desesperación, pero está pacientemente esperando. Otra vez un doble mensaje. Bueno, ¿está paciente o está desesperado? Está pacientemente esperando a Dios en medio de la desesperación. Y está metido en el pozo y se llama de la desesperación. Yo le digo: Señor, pero ¿por qué no, si sos tan poderoso, por qué no lo sacas de un solo? Y el Señor fue claro, me dijo: porque para algunos está peor afuera que adentro. En ese pozo están seguros hasta que yo decida sacarlos. Porque al rato estás en el pozo de la desesperación, dices: sácame ahora, y te saca y te está esperando un león con la boca abierta. Dice: vuelve a meter. Si no te ha sacado, es porque tu vida está más segura donde está ahorita que donde querés que esté ya. Deja que Dios arregle el terreno arriba, que despeje de todo peligro.